aquí de nuevo. Es un placer pues reunirme aquí con vosotras, con vosotros, con Mimún, con Victoria, y agradecer mucho a Mimún, que como ha dicho Victoria no vive aquí, vive bastante lejos en Estambul, pero es importante resaltar que cuando pides a alguien que venga a participar en algo, pues a veces hay problemas, excusas. En su caso, siempre que le hemos pedido que viniera por una invitación de Valencia Laica o de la universidad en colaboración con nosotros, con Europa Laica, o sea, con Valencia Laica, esta agrupación de aquí, y como Bede y las que tenemos en esta zona, ella siempre ha buscado una solución y la solución la hemos encontrado. Entonces, yo quería partir del título de la mesa de hoy. Bueno, va a ser su conferencia, aunque nosotros estamos aquí para intervenir también, pero es una introducción porque ella va a tener el fuerte del discurso. Libertad de conciencia y relativismo o frente a relativismo cultural. La libertad de conciencia es esencial para una sociedad que se precie de llamarse democrática. Esto no se ha conseguido en casi ningún lugar. Es cierto que la libertad de conciencia en unos países pues, se protege más que en otros. Una cosa es decir que existe este derecho y otra es que se pueda ejercer realmente en libertad. Todavía hay que explicar a veces que la libertad de conciencia no es la libertad religiosa. Eso me ha pasado muchas veces, de tener que decir, no, la libertad de conciencia es un gran paraguas donde todas las ideologías, creencias y opciones están ahí. Por lo tanto, ese es nuestro marco, el marco democrático y amplio, donde todo el mundo cabe, pero no tiene que haber privilegios. Ahora bien, la libertad de conciencia, como cualquier derecho humano, tiene unas acotaciones, tiene unos límites, y hoy en día lo que aparece como una libertad de conciencia o libertad de expresión está cuestionando libertades fundamentales y derechos humanos. Hoy vamos a hablar aquí de feminismos. Hoy en día se utiliza ese término en plural. Pensamos desde la posición de Mimún y desde el laicismo que el feminismo, igual que el laicismo, no necesita adjetivos. En todos los lugares tiene que ser los derechos y la desigualdad, hay que combatirlas en todas partes. Por lo tanto, hablar de un feminismo religioso, de un feminismo negro, de un feminismo racializado no tiene sentido, porque los derechos y las aspiraciones son las mismas. Entonces hay algunos términos que se utilizan hoy de una manera algo confusa, y lo que queríamos hoy entre todas y todos es saber si ponemos un poquito de claridad y conseguir por lo menos ver el camino un poco más claro, desde el respeto, pero también desde el rigor. El feminismo tiene una historia de casi 3 siglos, tenemos una genealogía, tenemos una memoria, tenemos una conceptualización, y eso tenemos que mantenerlo. Entonces vamos a ver esta tarde aquí lo que podemos avanzar y sobre todo clarificarnos. Así que ya le doy la palabra a Mimún. Gracias por estar aquí. Y yo estoy muy contenta de estar aquí en comisiones, ¿no? Que era como, yo recuerdo cuando era más jovencita, yo que era muy de izquierdas, sigo siendo muy de izquierdas también, aunque me dicen que no. Era como el rincón, ¿no? de que te protegía, la casa que te protegía, ¿no? Tanto laboralmente como incluso también espiritualmente, porque allí había unos ideales a los que tú podías recurrir, ¿no? Y donde había gente y se reunía gente que era como tú. Bueno, no era como tú, pero sí pensaba como tú. Y claro, cuando soy joven y tal, pues se tienen muchos ideales y se piensa, ay, qué bien y tal. Luego las cosas pueden ir por un sitio, por otro, ¿no? Y pueden ir cambiando, pero me alegro mucho de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de libertad de conciencia y de relativismo cultural. Yo sé que desde hace años el lenguaje en el feminismo, sobre todo, se complica cada día más. Cada día sale una palabra nueva, un concepto nuevo,
a veces no entendemos bien lo que significa ese concepto en esta frase o en sobre todo en las redes sociales, que se complica más todavía, ¿no? Cada día sale ahí una palabra nueva, ¿esto qué será, no? A mí me pasa, ¿no? Que a veces no sé exactamente qué me están queriendo decir, ¿no? Vamos a hablar primero de libertad de conciencia. Como ha dicho mi compañera Raquel, la libertad de conciencia existe en determinados países, sobre todo aquí en Europa, se supone que existe libertad de conciencia, pero no nos damos cuenta de que cuando hay algún problema con esto, de lo que se nos habla siempre es de libertad religiosa, no de libertad de conciencia. Yo vengo de un contexto cultural y religioso musulmán, ¿no? Nosotros, bueno, yo ahora no soy musulmana porque he dejado de creer, dejé de creer hace mucho tiempo. Eso es otro tema, porque claro, te siguen diciendo musulmana porque mi nombre es un nombre musulmán y se confunde identidad, se confunde la identidad, eso de lo que se habla tanto ahora, se confunde la religión con la identidad. Aquí tenéis un ejemplo antes, ¿no? Hace 50 años, como este era un país nacional católico, pues se suponía que todos los españoles tenían que ser cristianos, porque sí, porque es que no se entendía que un español no fuera cristiano, ¿no? De hecho, en mi caso, por ejemplo, como yo nací en Melilla, y Melilla era una plaza un poco especial, con unos estatutos un poco especiales, porque era una plaza militar, cuando yo nací y vivía el dictador todavía, yo no podía ser española porque no era cristiana. Entonces yo no fui española hasta los 18 años, aunque yo nací en Melilla, tenía mi parte de nacimiento en el registro, en el juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel tiempo no podía ser, si no eras cristiana, no podía ser española. Ya murió ahí el caudillo y por fin pues yo pude ser española porque claro, me pegué muchos años sin tener nacionalidad. Eso parece una cosa que dices, bueno, era muy grave porque yo acabé octavo de GB con 13 años y el viaje de estudios, menos mal que al final me dieron un salvoconducto que duraba una semana y con ese salvoconducto yo pude viajar a Granada y a Antequera, que era un viaje de estudios pues del curso que acababa. Pero como yo, muchas compañeras, había mucha gente apátrida. A día de hoy sigue habiendo apátridas en Melilla sigue habiendo 200 niños apátridas. Ser apátrida significa no tener derechos. Esos niños están sin escolarizar porque como no existen, pues tampoco van al colegio. Es un problema grave que aquí en España se dice, bueno, es que aquí, esto es España, aquí no, aquí estas cosas no pasan. Pues que sepáis, me gusta decirlo porque me parece un problema muy grave y a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, yo lo digo siempre porque es un tema que a mí me preocupa, o sea, tener a 200 niños viviendo en este país, niños, pequeños, los hay desde 6 años, 5 años hasta 12, 14, viviendo en un país democrático que se supone que ya con unos valores, unas leyes que protegen a todo el mundo y tal, tener 200 niños apátridas, a mí me parece que es un tema grave. Bueno, como yo vengo de este contexto y vengo de un contexto de una familia musulmana religiosa, también hay que saber que, y yo lo explico siempre porque doy por hecho muchas veces que la gente sabe todo esto, pero luego me di cuenta de que no lo sabe, ¿no? Que cuando tú eres musulmán, naces musulmán y te mueres musulmán porque no se puede apostatar. Quiero decir, yo aquí como española sí que puedo decir aquí en España que no creo en un Dios, porque en mi elección, ¿no? Yo aquí ejerzo mi libertad de conciencia. Es la libertad es más esencial, ¿no? Si el Estado se mete dentro de tu cabeza y te dice lo que tienes que creer, todo lo demás, todas las demás libertades que dicen que te han dado, no te sirven para nada, porque todo eso condiciona tu vida. Pues en los países que se declaran o católicos o musulmanes, esto ocurre sobre todo en los países musulmanes. En Marruecos, por ejemplo, que es el país de procedencia de mis padres, ahora no es que haya cárcel porque tú te declares ateo. Si te declaras ateo, no hay cárcel, pero sí que te pueden detener por sacudir la fe de tus vecinos, con lo cual, pues es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te declaras ateo, le estás diciendo a tu compañero, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecina,
que hay otra cosa, que es que tú tienes otra opción, ¿no? Y eso es sacudir la fe del otro. El otro puede empezar a dudar y decir, ah, pues sí, pues oye, ¿por qué esta chica se declara atea? Pues a lo mejor, pues voy a pensar, ¿no? A ver, ¿no? Porque uno no llega a ser ateo porque se despierta un día y dice, mira, pues voy a ser ateo, ¿no? Hoy me voy a poner este pañuelo y hoy voy a ser ateo, ¿no? Uno llega a ser ateo después de una profunda reflexión y después de un aprendizaje y después de, pues, estudiar, leer y de una, pues sobre todo, de una reflexión interior, ¿no? En estos países que se llaman teocráticos, ¿no? Pues tú no puedes dejar de decir libremente que no crees. De hecho, en Marruecos, por ejemplo, pues hay cárcel, 6 meses de cárcel si tú sacudes la fe de tu vecino. En otros países directamente pues te cortan el cuello en la vía pública, como pasa en Arabia Saudí, por ejemplo. Eso pasa a día de hoy. El problema es ese, y el problema es que para muchos musulmanes que viven ya aquí en Europa y que son europeos, que son españoles, catalanes, valencianos, ese bagaje de opresión religioso, de no libertad religiosa, porque eso ya ni es siquiera libertad religiosa, los persigue hasta aquí. Porque aquí, por ejemplo, dentro de esa comunidad musulmana que se ha formado, por ejemplo, que son pues 2 millones de personas ahora mismo en España, decir que tú eres atea o que tú eres ateo es un escándalo, porque se te echan encima enseguida. Claro, ¿cómo vas a ser atea? Por favor, eso es lo peor que tú puedes. Tú puedes matar. Tú tienes un hijo y tu hijo puede asesinar a alguien, puede robar, puede dedicarse a vender droga, lo que tú quieras. Es tu hijo y tú lo perdonarás. Pero que sea ateo, eso no, eso es imposible. Y de verdad que parece que estoy diciendo una cosa bárbara, pero eso se lo dicen padres a hijos a día de hoy aquí, en España, ya no en esos países, porque hay veces que cuando yo hablo de estas cosas siempre me dicen, ah, bueno, pero eso es allí, no, perdona, eso es aquí, con chicas y con chicos españoles que han nacido aquí y que son de aquí, ¿no? Porque aquí no vamos a hablar ahora de generaciones es que yo soy de la quinta generación o de la sexta generación, ¿no? Tú naces aquí, tú tienes tu vida aquí y legalmente las leyes te tienen que proteger. De hecho, las leyes te protegen, pero no te protegen del escarnio de la sociedad que te rodea. Y eso es muy duro. Por eso yo pienso que hay que hablar de este tema, que es un tema como tabú dentro del mundo musulmán, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, lo he dicho yo ahora mismo, fíjate, acabo de caer en la cuenta de que acabo de decirle, he dicho, hay 2 millones de musulmanes en España. Pues no es verdad, hay 2 millones de inmigrantes en España, que luego han tenido hijos de países musulmanes. Porque es curioso, y fíjate como hasta yo caigo en esa trampa de nombrar los musulmanes, cuando dentro de esos 2 millones, ¿cómo voy a saber yo si hay gente que cree o no cree? Porque yo aquí no cuento cristianos. En España no se cuentan a los cristianos, ¿no? No se dice, pues en España hay 40 millones de cristianos. No, no se dice, porque está prohibido además. Pero se dice, hay 2 millones de musulmanes. Eso es una costumbre, yo la primera que me tengo que quitar, porque de tanto oírlo ya se me queda, y hasta que caigo en cuenta y digo, mira lo que acabo de decir, ¿no? Estoy hablando de esto y digo lo otro. Eso es un problema grave, decir que hay 2 millones de musulmanes en un país aconfesional es grave, es la perversión del lenguaje de la que estamos hablando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado lo que estamos diciendo, porque estamos discriminando de esa manera, ¿no? Estáis vosotros los musulmanes y nosotros los ateos, cristianos, agnósticos, bla, 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 bla. No, a ver, esto es un todo, ¿no? Y yo pienso que es un error que se comete dentro de esa comunidad que se denomina musulmana y se comete también dentro de la otra comunidad que dice estar allí, ¿no? El allí y el aquí. Pues hablando de la libertad de conciencia y sabiendo ya que hay países donde decir libremente que tú no crees en esa religión que rige ese Estado, ¿no? Yo pongo de ejemplo Marruecos porque es el que tengo más cercano, ¿no? Marruecos es la religión del Estado es la religión islámica, ¿no? Si ya partes de ahí,
cuando vienes aquí te das cuenta de que tampoco tienes la libertad de verdad de decir que eres ateo, porque llevas como una mochila desde allí hasta aquí, que es muy difícil de quitarse, y encima aquí quien debiera entenderte, y yo ahora por ejemplo estaba nombrando comisiones de izquierda y tal, porque es lo que a mí me toca la fibra, ¿no? Que no te entiende y que no te defiende, es grave. Voy a contar por ejemplo el caso de Mali, de la chica esta francesa, no sé si lo conocéis. Sí. Bueno, es una chica francesa, lesbiana, muy tuitera ella, pues muy de Instagram y tal, pues una chica jovencita, que pues cuelga sus fotos, etcétera, etcétera, y un día un chico de religión musulmana pues le tira los tejos por Instagram, ella lo rechaza, se pone pesado y empieza a llamarla pues de todo, ¿no? Pues toda puta, tal, insultarla. Y entonces ella lo insulta, insultando a la religión, ¿no? No sé si dijo, pues me cago en Mahoma, no recuerdo exactamente el insulto, pero era un insulto religioso, diciendo pues como si yo me cago en Dios, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Bueno, pues eso, en Alá o tal o algo así, ¿no? Bueno, tengo que decir que hay veces que me hace gracia porque cuando digo Alá, digo, Alá es Dios, porque hay gente que Alá, me lo han llegado a preguntar, por eso lo digo siempre, Alá no es ningún nombre, Alá significa Dios, porque hay una confusión por ahí con eso. Bueno, pues esta chica dijo aquello y a partir de ahí empezó a recibir amenazas de muerte, insultos, pero una bestialidad. Fue tan grave el caso, la chica tuvo que cerrar Instagram, tuvo que dejar de ir al instituto porque sabían dónde vivía y se lo dijeron, sabemos dónde vives, sabemos a qué instituto vas y te vamos a matar, bla, 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 bla. ¿Y qué pasó con ese caso? Cuando salió a la luz en los periódicos y en la tele y en Twitter y en Facebook y tal, pues que la izquierda no dijo nada. La izquierda no dijo nada. La derecha, como es racista, pues claro que dijo, porque dijo, claro, la derecha racista que va a decir, estos moros, fíjate que estaba acosando una chica, no sé cuánto, ¿no? Esa es la derecha. Pero lo grave, lo realmente grave y lo que nos tiene que hacer pensar es que la izquierda, que tiene que defender a esa chica porque insultar o ofender con la religión en un país laico como Francia, estamos hablando de un país con una tradición laica, bueno, con la mayor tradición laica, es un referente, ¿no? La izquierda no dijo nada, al contrario, se empezaron a ver comentarios pues, de políticos y tal, donde se decía, bueno, es que claro, se ha pasado, tendría que pedir perdón. La llevaron a un programa de televisión y el presentador la conminó a pedir disculpas. Y una chica de 17 años tuvo las santas narices, menos mal, de decir, no, yo no tengo que pedir disculpas. Pero el presentador la conminó a decir, bueno, pues si es que te has pasado, pues pide disculpas. ¿Y por qué tenía que pedir disculpas? Ella no tiene que pedir disculpas para nada. Ella no cree en esa religión. Es como un día dijo Willy Toledo, ¿no? Dice, bueno, es que para mí la Virgen María es como Mortadelo y Filemón. Pues evidentemente, claro que sí, porque como él no cree, y hay que respetárselo. Porque aquí hablamos de un respeto que va solo siempre en una dirección, no va en las dos direcciones. No es que haya que estar insultando a nadie, ni las creencias de nadie, pero tampoco se tiene que llegar a sentirse uno tan ofendido como para denunciar y que la ley te castigue por eso. No. Y menos en un país aconfesional o en un país laico. Eso ya se hace en las teocracias. En las teocracias se castiga eso. Y se castiga cortándote el cuello. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que hemos pasado por una ilustración, hemos pasado por muchas vicisitudes para llegar a esto y para llegar a un momento en que la izquierda se queda callada ante un caso tan grave. Como también se quedó callada cuando el caso de Charlie Hebdo, ¿no? O sea, eso sí lo conocéis, ¿no? Cuando el asesinato de 12 personas, ¿no? También, claro, como blasfemaban, era una justificación que decían, claro, es que blasfemaban, ¿cómo que? A ver, perdona, han matado a 12 personas en nombre de Dios. Y aquí el problema es que ellos blasfemaban. No, el problema es que han matado a 12 personas. ¿No? Este es el relativismo. Esto que acabo de contar
es relativismo, ¿no? El relativismo se emplea en filosofía para nombrar cierta manera de entender la realidad. Y relativizar es coger esa realidad y decir, bueno, en este contexto no es tal realidad, ¿no? O en este contexto esa realidad no es tal realidad. Eso pasa mucho en el feminismo y por eso el feminismo tiene tantos apellidos. Porque como bien ha dicho Victoria, el feminismo es uno. ¿Qué queremos las mujeres? Las mujeres queremos la igualdad de los hombres, con los hombres, ¿no? La igualdad. En todo, ¿no? Eso lo quiere una mujer en China, lo quiere una mujer en Senegal, y lo quiere una mujer en Perú, y lo quiere una mujer aquí, y lo quiere una mujer en Israel, y lo quiere una mujer en Arabia Saudí. Lo queremos todas. Habrá mujeres que no lo quieran, ¿eh? Porque hay mujeres que no lo quieren, hay mujeres que no son feministas. Bueno, allá ellas, ¿no? Pero las que lo queremos, ya luchamos para que ella, aunque no lo quiera, también lo tenga, ¿no? Y cuando lo tenga, pues lo disfrutará seguro, ¿no? Pero ese es el feminismo. Se le empiezan a poner apellidos cuando se relativiza, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estuve con la escritora Nayat Al-Hazmi y con Zubida Buka, que es una artista argelina también, en un seminario sobre feminismo, ¿no? Había también quien defendía los feminismos islámicos, racializados, etcétera, 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 ¿no? Y sí que nos dimos cuenta, tanto Nayat como yo, ¿no?, de que el relativismo cultural nos ha infectado de tal manera que ayer en el debate había gente que decía, o sea, pero gente de la mesa, o sea, Sí, sí. en este caso una catedrática, que decía que claro, que la poligamia, por ejemplo, ¿no? Vamos a contextualizar y a relativizar la poligamia. A ver, ¿qué vamos a relativizar de la poligamia? Nada. La poligamia, primero, que está prohibida en Europa, ¿no? Y la poligamia, en el feminismo tiene cabida la poligamia, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, pero ella es un ejemplo muy bueno, por eso lo voy a poner. Esta señora me decía, claro, es que yo, por ejemplo, trabajo con chicas de Senegal y hay parejas de Senegal que son de 3 porque él está casado 2 veces y las 2 mujeres viven aquí y tiene 2 familias. Y claro, ¿quién soy yo? Me dice ella, que se dice feminista, ¿quién soy yo para denunciar o para decir nada sobre eso? A ver, perdona, ¿cómo que quién eres tú? Primero, un apunte. Primero, que la poligamia está prohibida en este país. Con lo cual, ese señor no tiene 2 mujeres. Ese señor tiene una mujer, se ha casado, y tiene un amante, o una concubina, llamémoslo como quiera, que tiene una familia. Evidentemente, como viven aquí en España, la ley tiene que proteger y no dejar desamparada a esa señora que piensa, porque claro, esa señora piensa que eso, porque ese es el problema también, aquí hay un problema de clase, que esa señora no tiene ni idea, la han casado con este señor y no tiene ni idea de que eso ni es legal aquí en España. Y se encuentra con que, es que esos casos pasan muy a menudo, más a menudo de lo que nos pensamos, ¿eh? Pues dice que la poligamia aquí no existe, pues sí, claro que existe. Y nada sobre lo contrario. Pues ese es el relativismo. No deja de ser racismo. Para mí no, pero claro, es que es su cultura. ¿Cómo que es su cultura? Aquí teníamos como cultura, yo qué sé, pues la cabra esa que tiraban del campanario, ¿no? Y la gente se ha quejado y tal, y la cabra ha dejado de tirarse del campanario. Hay otro tipo de culturas, la ablación, también se decía, es que la ablación es cultural. Bueno, pues ya está prohibida en la mayoría de los países, se sigue practicando, pero está prohibida. Somos conscientes de que practicar la ablación es una aberración, ¿no? Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo. Aquí en Perú, para una niña de aquí, para una niña de Senegal, para una niña de donde sea, ¿no? Sí. Con eso hemos dejado de relativizar, ¿no? Bueno, por lo menos la gente que tiene un poquito de cabeza, ¿no? Porque hay gente todavía que dice, bueno, claro, es su cultura. Como es su cultura, ¿qué cultura? Hay cosas de nuestra cultura, de la cultura nuestra musulmana de Marruecos o de Arabia Saudita, o de aquí, de Bélgica o de Francia, que no tienen por qué respetarse, ni tienen por qué perpetuarse en la historia. Algún día hay que decir, no, hasta aquí hemos llegado, no, para eso están las leyes, ¿no? Bueno, pues ese es un buen ejemplo de relativización cultural. Como yo pienso que esa es su cultura, pues mira, si le pasa a ella, yo
yo no voy a hacer nada. O sea, yo voy a saber, yo sé que hay una familia que vive en la calle tal, que él está casado con 2 señoras y tiene a las 2 señoras en casa, las 2 señoras pensando que están casadas legalmente, porque esa es otra, porque claro, aquí las mujeres, depende de la clase, tampoco están enteradas de todo. Y resulta que yo no voy a denunciar eso porque es que yo ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí se ha perpetuado los malos tratos también, porque siempre nos hemos callado también cuando hemos visto malos tratos en la calle. Ahora ya no lo hacemos. Y aún así siguen matando mujeres. Pero es que hace años atrás nadie se metía en casa del vecino si escuchaba que el vecino le estaba pegando una paliza a su mujer, ¿no? Ahora hemos aprendido que eso es una barbaridad, ¿no? Es un delito. Es un delito que tenemos que luchar todas y todos por todas y todos. Relativizar este tipo de cosas es lo que se está haciendo ahora en Europa. Y es peligroso porque cuando te dicen, bueno, es que en Europa somos, o aquí se dice, o en Cataluña, aquí en Valencia no lo conozco mucho el caso, la verdad, pero yo conozco más el caso catalán, ¿no? Que te dice, aquí acollim, ¿no? Aquí somos muy multiculturales. ¿Multiculturales por qué? Multicultural, ¿qué significa multicultural? Que viven personas de varias culturas con nuestra cultura, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien, porque claro, es normal. O sea, a ver, yo tengo una cultura diferente a la vuestra. Mis referentes de música, las comidas, todo lo que soy yo como identidad, aparte de la nacionalidad que tenga o tal, también es una cultura rifeña del norte de Marruecos. Yo soy muy rifeña y muy amazigh. Claro, es muy diferente a tu cultura, por ejemplo, ¿no? Está bien que nos mezclemos y que está bien que sea multicultural, pero claro, cuando marcamos las diferencias en base a lo religioso, que es lo que venimos a ver aquí, eso ya no es multiculturalidad, eso es racismo directamente. Y así, cuando te están diciendo, bueno, es que nosotros somos multiculturales y porque no somos racistas, pues no, pues precisamente estáis siendo racistas, porque estamos separando a estos por su religión y nosotros por aquí. ¿Por qué? Porque como nosotros somos ya mucho más avanzados que estos pobres que fíjate todavía están en el siglo, vete tú a saber, con Mahoma, ¿no? Eso es así. No se piensa a lo mejor así porque se piensa con buen corazón pensando uno que lo está haciendo bien, pero es que se está haciendo mal. ¿Por qué? En el feminismo, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un feminismo, bueno, yo soy feminista laica, evidentemente, porque el laicismo, de hecho, yo siempre vengo aquí con Raquel, porque me parece una labor que hace, una labor tremenda, fantástica, una labor que no está haciendo mucha gente, porque veo, y sobre todo la gente más joven, que lo del laicismo es algo como que les da muy igual, es como si ellos hubieran conquistado ya parcelas que ni siquiera nosotros hemos conquistado, perdona, que ni siquiera los que estamos luchando siempre por el laicismo hemos conquistado todavía. Porque, como yo no voy a misa y a mí me da igual, pues ya se piensan que ya son laicos. Pues no, perdona, no, porque eso, no ser laico tiene unas consecuencias, ¿no? Y la Iglesia tiene unas prerrogativas. De hecho, cada día parece que debería tener menos, pero cada día tiene más, porque nos han vuelto a meter la clase de religión otra vez en los colegios, y aquí todo el mundo callado. Sí, porque por Twitter veo que la gente está muy cabreada, pero no veo a las APAs ahí en la puerta diciendo se acabó, yo no quiero que mi niño tenga clase de religión, y sí quiero que tenga clases de ética, para que aprenda a convivir en una sociedad multicultural de verdad. ¿No? No, ahora se separa por religiones, los musulmanes por aquí, los evangelistas por aquí, y los cristianos o católicos o ateos o agnósticos por aquí, ¿no? Eso no es multiculturalidad. Eso yo sigo diciendo siempre que es racismo institucionalizado de las instituciones. Muchísima gente lo ve muy bien, además, y dice, pues mira qué bien, porque yo así puedo tener mi religión, etcétera, etcétera. Pero a ver, que en un país laico tú puedes tener la religión que tú quieras, porque la gente confunde ser laico con ser ateo. Precisamente el laicismo respeta que tú, como individuo, tengas la creencia que tienes, y tú, como individuo, si no las quieres tener, pues que no las tengas. Y el Estado no interviene absolutamente en nada.
Si tú quieres con tu comunidad religiosa edificarte una mezquita, pues tendrás que pedir los permisos pertinentes, te lo darán o no te lo darán, eso ya es una cuestión de esa comunidad. Igual que la iglesia, pues exactamente igual. Y el Estado, la gente que no crea o la gente a la que no le interese, o esos chicos más jóvenes de ahora que piensan que ya son laicos porque no van a misa, pues tampoco de sus impuestos o de su tal no saldrá ni un duro para algo en lo que ellos no creen en absoluto. Porque hay otras cosas más importantes en las que creemos, sobre todo la seguridad social. Bueno, por lo menos yo. No. Ese es un error que se está cometiendo en Europa y se está viendo, por ejemplo, cómo la deriva de la inmigración en Francia y la asimilación en Francia ha sido un desastre, y está siendo un desastre. En Francia ya van por la tercera generación y se está viendo que ha sido un modelo nefasto, y eso siendo un país laico, porque se han permitido cosas que no se deberían haber permitido. En Inglaterra está pasando ahora un movimiento muy fuerte, porque en Inglaterra es mucho peor. Voy a explicar lo el caso inglés, es para mí es muy sangrante. Cuando gobernaba Margaret Thatcher, allá en los 80, Margaret Thatcher no era de izquierda, ya lo sabéis, ni era feminista, era presidenta, pero feminista pues no era, ¿no? Y claro, ella los problemas de los indios, los pakistaníes, los tal, como buena persona de derecha y buena racista, pero tú, allá que se apañen ellos, no. ¿Qué han pedido estos? Pero es que es así. Le iban ahí al Parlamento, bueno, que la comunidad pakistaní, bueno, ¿qué han pedido? ¿Qué han pedido? No, que quieren que se ponga la Sharia, pues allá ellos, venga, pues la Sharia para ellos. Vale, pues la Sharia se impone en Inglaterra en el año 1980 y algo, 83, 84, ahora mismo no me acuerdo, gobernando Margaret Thatcher con su beneplácito. En la Sharia no consiste en ir cortando cuellos y cortando manos nada más, ¿no? Es un conjunto de leyes que rige la ideología islámica, ¿no? Y por la que se rigen muchos países, en mayor o menor medida. En Arabia Saudí, por ejemplo, sí que se cortan las manos a un ladrón y sí que se le corta el cuello a la gente, pero en Marruecos, por ejemplo, nadie pensaría que a un ladrón le tienen que cortar la mano. A ver, hay grados, Grados porque la Sharia no es estanca, ¿no? Pero sí se estanca en ciertas cosas, con las mujeres. Para nosotras sí. Nosotras heredamos la mitad que nuestro hermano. Para que entendáis casos prácticos, en Londres muere un padre de familia, musulmán, era viudo, quedan los hijos, una hija y 2 hijos. La hija hereda la mitad de cada hermano, ¿no? Claro, porque se acogen a la Sharia. Se supone que esa hija tiene derecho pues, a lo mismo que sus hermanos, ¿no? Son 3 hermanos, se divide por 3, no, se divide por 4. Por 4, bueno, para parte de ¿no? Claro, el Estado inglés lo contempla todo, dice, bueno, pero si ella no está conforme, o sea, es su religión, es su costumbre, pues allá ellos, ¿no? Pero, como somos un Estado democrático y muy guay también, bueno, pues si ella no está conforme, puede ir a un tribunal inglés y allí pues le darán la razón y tendrá que heredar igual que sus hermanos. Bueno, el Estado lo que está haciendo con eso, aparte de discriminar a las mujeres y de poner a las mujeres en una situación terrible, es o enfrentar a toda su familia para poder tener los mismos derechos que a ella le corresponden por derecho. ¿Qué chica o qué mujer en esa situación, dentro de una familia conservadora además, se va a enfrentar a su familia? Pues al final se calla y se aguanta y hereda la mitad de su hermano, porque la vida es así con las mujeres, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso es a día de hoy en ese país tan fantástico que es Inglaterra. ¿Por qué? Porque como la comunidad musulmana, alguien que se erigió en cabeza de toda la comunidad musulmana, porque esa es otra, aquí hay una comunidad musulmana y una comisión islámica que no ha votado ningún musulmán, porque yo no he votado ninguna comisión islámica, sin embargo tengo un presidente, etcétera, 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 y el gobierno cada vez que quiere saber algo de esos musulmanes, le preguntan a este señor, que no ha votado nadie, pero bueno, ese es otro caso. Eso es lo que está pasando en Inglaterra ahora. También los casos más sangrantes, y por eso es más conocido ahora todo esto y está formando mucho follón en la prensa, es por los matrimonios. Y aquí viene lo de la libertad de conciencia y lo de la laicidad, lo importante que es. El gobierno español firmó un concordato en 1992 con la Comisión Islámica, con esa Comisión Islámica.
que no votó nadie. Por la cual, pues bueno, pues, los musulmanes pues tienen también derecho a lo mismo que tienen los católicos, ¿no? Pues a tener sus sitios de credo, bueno. Hay que entender, hay que saber, por eso pongo el contexto, ¿no? De que no solo los musulmanes, los que profesan la religión musulmana, en el Islam no hay clero, no hay jerarquía religiosa. Yo recuerdo que de pequeña pensaba, bueno, por lo menos, como yo iba a un colegio de monjas, sí, porque mi madre pensó que como no había un colegio musulmán allí en Melilla, pues un colegio de monjas que era lo más parecido, ¿no? Porque en realidad era lo más parecido. Para las mujeres lo que te inculcaban eran valores morales, ¿no? Pues eso, ser una buena chica, ser virgen, tal, pero lo mismo. Pues allí no tenemos clero. Y cuando yo era pequeña pensaba, qué bien, por lo menos en mi religión, ¿no? No tenemos que aguantar monjas y curas, porque yo aguantaba monjas y curas. Qué bien, porque no tenemos monjas ni curas. Porque el imán no es otra cosa que un señor, si por ejemplo usted fuese musulmán y rezase, ¿no? Usted podría ser un imán. Solo tendría que ponerse allí, mirando a la Meca, dirigir la oración. El imán es la persona que dirige la oración. Nada más puede ser cualquier persona que sepa rezar o que sepa un poquito de religión, etcétera, etcétera. No es nada más, no es un cura que haya hecho unos votos, haya estudiado en el seminario, no, nada de eso, nada. Eso es un imán. Ahora, ¿qué pasa? Que la cosa ha cambiado. Desde hace unos años las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque como hay que islamizar y hay que cuidar porque eso es una cuestión de vigilancia. Marruecos vigila a sus súbditos en el extranjero. De hecho hay un ministerio además de musulmanes en el extranjero. Los vigila, entonces su fe no se puede socavar, ¿eh? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Marruecos, Arabia Saudí y todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner mezquitas y vamos a mandar imames. Aquí el verdadero peligro es que han venido muchos imames de Siria, de Arabia Saudí, de Qatar, con un ideario, una ideología totalmente nefasta. Bueno, pues ahora la Comisión Islámica Española, que firmó ese concordato con el gobierno español, con Felipe González, además. Fue en el 92. En el 92. Sí. Son unos acuerdos con las religiones minoritarias, no le llaman concordato, pero bueno, es con los evangelistas, la comunidad judía y con las minoritarias. Y con la Comisión Islámica. Por eso ahora piden parte de la tarta claro, en la educación. Claro, también. Pues ahora lo que está haciendo la Comisión Islámica es inscribir en el Ministerio de Justicia a imames, bueno, para que sean, sean oficiales. ¿Qué va a pasar? Lo que está pasando en Londres, que podrán casar, los musulmanes no nos hemos casado en la mezquita jamás. O sea, igual hay mucha gente que piensa que los musulmanes van a la mezquita a casarse. No se han casado en la mezquita nunca, jamás. Ahora están empezando a casarse en la mezquita. Y en Londres los casos que están pasando ahora tremendos son porque pues a chicas que tienen 16, 17 años o tal, sus padres le dicen, pues tú te tienes que casar con fulanito, ¿no? Porque hay matrimonios acordados, todavía existen, ¿no? Y tal día hay que ir a la mezquita a casarse. Pues ella que se va a ocupar de papeles ni de nada, ella va ese día con sus padres o con la familia, se casa allí en la mezquita y se va a su casa y se queda embarazada y tiene hijos y de repente su marido la deja y entonces cuando estas chicas se da cuenta de que no está casada, porque legalmente no está casada, porque ese señor no tiene poder para casar a nadie, se ha casado por un rito religioso que no tiene validez legal ninguna. Eso es muy terrible que esté pasando a día de hoy en Europa. Aquí hay muchas plataformas, sobre todo plataformas anti-islamofobia, que están pidiendo que para la comunidad musulmana se imponga la Sharia también. Y si la deriva de los partidos de izquierda sigue así, sigue sin revisar el concordato con la Iglesia Católica, sigue sin revisar el concordato con la Comisión Islámica, con la judía, con la evangelista, pues dentro de unos años, y me dirán, que tú eres muy fatalista. No, pero si es que, a ver, solo hay que ir al periódico y mirarse lo que está pasando en Inglaterra, mirarse lo que está pasando en Francia. Es que nosotros nos vamos a salvar porque los españoles somos fantásticos. No, también vendrá aquí. Y esas niñas no son extranjeras, esas niñas son españolas. Y esas niñas hay que defenderlas. Y esas chicas necesitan ser iguales que las otras. Y en el feminismo pasa exactamente lo mismo. El feminismo es único para todas. Y el feminismo tiene que ser laico porque
jamás se entiende que el feminismo tenga que atravesar una religión, sea la cristiana, sea la católica, o sea la católica, la judía o la musulmana, para justificar ese feminismo. Las religiones siempre han sido misóginas, todas. Puedes interpretarlas como quieras. Ahí entra el relativismo cultural también, con el feminismo islámico, ¿no? Que te dice, bueno, pero es que vamos a relativizar, porque claro, hay gente y teóricas del feminismo islámico que te dicen, es que el Corán es feminista. Y claro, te lo dicen a mí como si yo no hubiera leído el Corán nunca. Dice, perdona, el Corán no es feminista. Tú puedes, ¿dónde ves tú que el Corán sea feminista? Y te dicen, voy a poner un ejemplo muy gracioso y muy obvio. Dice, es feminista porque, por ejemplo, Jadilla, que era la mujer del profeta, la primera mujer del profeta, era empresaria. Y entonces tú le dices, bueno, a ver, piensa un momento. Dice, sí, porque claro, en todo lo preislámico, antes del Islam, la mujer estaba mucho peor que después del Islam. El Islam, o sea, el Corán reguló que la mujer estuviera mejor. No del todo falso. A ver, cuando se escribió el Corán y tal, pues las mujeres tenían una situación, a lo mejor había cosas que con las mujeres ya no se hacía. La esclavitud seguía, ¿eh? Por ejemplo, se decía que se enterraban niñas en la arena, etcétera. No hay nada escrito todavía donde digan esto pasaba. Pero cuando tú le dices, bueno, antes las mujeres estaban peor y después del Corán, pues fíjate, Jadilla era empresaria. Jadilla era empresaria mucho antes de que Mahoma fuese, de que desarrollase, porque además Jadilla tenía 40 años cuando Mahoma se casó con ella, él era muy jovencito, y ya ella era empresaria, con lo cual no se sostiene. Ya había mujeres empresarias antes del Islam. Entonces, que no me digan a mí que es que el Corán es feminista por esto. No, por esto no, porque es lo islámico. Es una tontería hablar de religiones o justificar feminismos a través de religiones, porque primero que no hace falta. Primero no hace falta porque lo que queremos es la igualdad con los hombres. No hace falta. Tú puedes creer en lo que quieras y ser feminista. Lo que no puedes es aceptar los dogmas de esa fe, de cualquier fe, y decir que eres feminista. Porque todas las religiones son misóginas. Cuando se dice relativismo cultural está muy de moda ahora por eso precisamente, porque se trata de relativizar, ¿no? Y decir, vamos a hacer lecturas nuevas de la Biblia, vamos a hacer lecturas, ahora el feminismo cristiano que está bien con fuerzas, ¿eh? Sí. Hombre, que te dicen que la Virgen María fue la primera feminista. Y dice, y tú te quedas con una cara que dice, no sé, pero yo, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, hágase en mí, ¿cómo era? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según, o sea, haz conmigo lo que quieras, ¿no? No sé, quiero decir, ¿cómo puedes decir que la Virgen María fue la primera feminista, por favor? Y te lo dicen, esta señora catedrática también teóloga, y hay gente que se lo cree, porque se lo quiere creer, porque a veces queremos creer lo imposible. Y pienso que hay que ser un poquito más racional. Y claro que se puede tener fe, creer en Dios, y etcétera. Se entiende que la gente necesite que se mienta a sí misma con estas cosas y que consienta que gente como estas catedráticas de las que he hablado o tal, nos mientan y nosotros le compremos el discurso. La izquierda ahora mismo está comprando ese discurso, el discurso del relativismo cultural. En base a eso, pues podemos tener feminismo de unicornio si queremos también, porque vamos a añadir apellidos. En fin, es sobre todo muy importante, más que para los que no creemos, para los que creen. Y el otro día en la manifestación, ¿te acuerdas? Les decía, es que el laicismo es bueno hasta para la derecha, lo que pasa es que no lo saben, no lo han pensado. Claro, porque aquí se acabarían muchos conflictos. Para las mujeres, para nosotras, para las mujeres es imprescindible. O sea, poder separar esos dogmas religiosos que nos oprimen, que a vosotras hay mujeres de cierta edad aquí, que yo supongo que cuando erais más jovencitas os oprimía también, ¿no? Porque, claro, también teníais la misma carga de opresión que tenemos nosotras las musulmanas, por ejemplo, ahora, ¿no? La virginidad, las explicaciones, el ser menos que tu hermano. Bueno, incluso legalmente, no tener una cuenta en el banco porque eres una mujer.
¿no? Porque antes pasaba eso, ¿no? Yo recuerdo eso, yo recuerdo que mis vecinas que eran mayores que yo, pues el carnet de conducir se lo daba a la sección femenina. O sea, que era como la falange o algo así. El pasaporte, o viajar sin el permiso de tu padre, cosas así. O sea, hemos pasado por todo eso. Y ahora a las chicas musulmanas les están diciendo, con este relativismo histórico, que claro, como ya están más atrás, ¿no? Porque estamos más atrás, no sé por qué piensan que estamos más atrás, y eso lo está diciendo el feminismo aquí, también, y eso es grave que lo diga. Bueno, pues ya no llegará el tiempo, ¿no? A ver, estamos en la cuarta ola del feminismo. Vamos a pensar en un país como Marruecos o como Marruecos, no porque tiene una tradición feminista, que hay gente que no sabe que Marruecos tiene una tradición feminista. Hay feministas allí que se parten el cobre por las cosas que aquí les están negando. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en contra del velo en las escuelas, yo estoy en contra del velo en las escuelas, porque pienso que a esas niñas hay que protegerlas, y ya me dirán, es que lo llevan porque quieran. No, primero, eso no lo sabes. Eso para empezar. Porque las niñas no te van a decir a ti o a ti si lo llevan porque quieren o porque están obligadas. Porque a mí me escriben muchas que están obligadas a llevarlo. Bueno, pues como no lo sabemos, y como aquí hemos luchado, porque yo lo recuerdo durante muchos años, para quitar el crucifijo de encima de la pizarra, ¿por qué tenemos que consentir ahora símbolos religiosos dentro de las escuelas? Pues el que quiera llevar símbolos religiosos fuera de las escuelas, en la calle, está en todo su derecho. Y dentro de las escuelas, la escuela tiene que ser un espacio seguro, libre y de verdad multicultural, de verdad. Donde se dé cultura de verdad. No se den normas morales religiosas. Y yo pienso que eso, en el pleno siglo XXI, yo pensaba que ya eso debería estar muy claro, y veo que cada día está menos claro. Veo que cada día está menos claro, y yo creo que es muy importante que los padres sobre todo sean conscientes de eso. No sé, entre elegir una clase de ética, por ejemplo, donde tu hijo va a aprender a defenderse en la vida, ¿no? Y va a aprender diversas situaciones, culturas, etcétera, 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 a darle una clase de religión donde le estén hablando de la vida de los santos, pues por favor, no hay color, porque la vida de los santos ya puedes estudiarla si tu familia es muy religiosa o él es muy religioso, en la catequesis o en la iglesia, que para eso están, ¿no? Porque, a ver, que los curas no pueden estar solo para dar misas y para darte la galletita, ¿no? Pues que vale, que lo hagan allí, y quien quiera que vaya allí, pues muy bien. A mí hay gente que me dice, bueno, es que eso es más peligroso, porque claro, si los adoctrinan en la iglesia o en la mezquita, digo, pues primero que ya lo están haciendo. Si es que ya el que quiere, ya lo están haciendo. La que quiere ir a la mezquita a adoctrinarse, ya lo hace. Pero vamos a hacer que la escuela sea un espacio seguro para niños y para niñas. Hay casos que son muy sangrantes ahora mismo de niñas que se encuentran totalmente desprotegidas, donde la ley se supone que las tiene que proteger y no les está protegiendo. Niñas a las que, por ejemplo, como una que me escribió, que de quitarse el hijab, y de que otro niño, también musulmán, pues le pegó, porque claro, como nosotros pertenecemos a los hombres, ¿sabes? Pues él se vio en el derecho de pegarle. Pues esa niña no pudo denunciarlo al director, porque encima sus padres lo hubieran pegado a ella también. Porque, claro, ¿quién le manda a quitarse el hijab? Ante estas situaciones, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues se prohíben las escuelas y punto, porque no es una situación solo, es que son muchos casos. ¿Y qué problema hay? Estamos aplicando la ley de igualdad. De igualdad, es educación en igualdad. Y hay símbolos religiosos que el mensaje que dan es que hay una desigualdad, porque con los chicos musulmanes no pasa, ¿a verdad? No hay ningún problema con ellos. No se distinguen en absoluto de otro niño del pueblo de aquí al lado o de este pueblo, en absoluto. Pasa con las niñas, solo con las niñas. ¿Eso qué es? Pues machismo, misoginia, ideología patriarcal, sexismo. Hay que llamarlo por el nombre que es, sin que nos dé miedo a que alguien nos vaya a llamar racistas, porque eso no es racismo, eso es decir las cosas como son. ¿Que tú aceptas esto en tu casa porque a ti te da la gana, porque tú crees en eso? Pues me parece muy bien, pero no te lo tienes que comer nadie, se lo tiene que comer en el colegio, en el espacio público. Y ese es un problema que estamos teniendo aquí muy grave en España, y que no somos
Cociente. La libertad de conciencia es imprescindible. Hay que enseñarlo en las escuelas. Porque los niños, yo estoy segura, no sé, Victoria, que no saben ni siquiera ni de lo que se trata muchas veces, ¿no? No, ya el otro día ya vimos que no sabían ni lo que era la identidad. Bueno, el otro día había conceptos que los niños, niños de 14 años, ¿verdad? 15, 15. pues tampoco sí. entendían la identidad, no lo entendían tampoco. Yo le preguntaba a una chica, digo, a ver, por ejemplo, ¿tú de dónde eres? Y me dice, yo de aquí y de allí. Y digo, bueno, pues de aquí y de allí, ¿de dónde eres? Pues de aquí y de allí. Digo, a ver, aquí y allí no son países, dime de dónde eres. Bueno, pues claro, es que tú no lo sabes, yo soy de Marruecos. Digo, yo no tengo por qué saberlo, porque yo, por el tipo de cara, puede ser de aquí, puede ser andaluza, puede ser dominicana, puede ser cualquier cosa, yo qué sé. A mí muchas veces me han confundido con cubana o con puertorriqueña, no, o sea, no tienen claro esos conceptos tan básicos, ¿no? La identidad, lo que es ser laico, lo que es la libertad de conciencia y hay que pensar que dentro de 10 años los años pasan muy rápido, porque pasan muy, no sé, porque tengo sobrinos y veo lo rápido que pasan. Esos niños a los que yo vi el otro día, dentro de 10 años ya estarán en la universidad o dentro de 15 años ya estarán dando clases y tenemos una responsabilidad ahora mismo con ellos. Tenemos que enseñarles que está la norma, lo que enseñamos todos los días en el colegio, y que hay otras cosas, por ejemplo las que explicamos aquí, que parece que está mal visto que expliquemos estas cosas. Hay padres o hay gente a la que le molesta que se hable de laicidad o que se hable libremente de religión, de ateísmo, que yo diga libremente que no quiero el velo en las escuelas, o que... No, claro, es que eres racista, tendrá que ver perdonar. A mí encima me hace gracia porque es racista yo, ya sabré yo lo que es el racismo. Llevo 58 años sufriéndolo. Eso no tiene nada que ver con criticar ideas, con criticar religiones, con criticar ideologías. Criticar ideologías no es ser racista. Criticar una idea no es ser racista, es legítimo. Y criticar una religión no es ser racista. Y eso ahora, con la palabra esta de islamofobia, que se mete todo ahí dentro, con las fobias o transfobia o islamofobia o, bueno, hasta coronofobia, pues a meter. Se está confundiendo todo. Tenemos que tener los conceptos claros. Lo que es racismo, que lo hay y existe y hay que luchar contra el racismo. Y luego está lo otro, que es que no se puede dejar de hablar y de criticar lo que sea criticable por temor a que te vayan a poner una etiqueta y te vayan a llamar. Es lo que está pasando y yo por eso estoy tan enfadada con los partidos políticos de izquierda, porque no se moja ninguno, porque claro, a mí me lo han dicho, que me lo han dicho por privado, es que claro, nos van a llamar islamófobos. Fíjate qué pena, ¿no? A mí me llevan llamando islamófoba, habiendo nacido en el Islam, pues desde hace como 15 años. Y me lo trago, me gusta, claro que no me gusta, me lo trago cada día. Y yo no soy política, no me pagan por eso, ¿eh? A ellos les pagamos por eso. Pero claro, no nos mojamos. Y muchas gracias por todo. Pero cuando hablabas de la educación, que para nosotras y nosotros es un pilar fundamental, la educación dentro de una institución pública, aunque la normativa tendría que ser incluso también para la educación privada y concertada, de momento tendría que ser una normativa igual. Hay un artículo en la Constitución, nosotros queremos hacer cambios en la Constitución. Europa Laica desde hace mucho tiempo lo viene diciendo, el artículo 16.3, que justifica la colaboración y la cooperación con la Iglesia Católica. Eso abre la puerta a los privilegios y blinda ya totalmente con los acuerdos que hay con la Santa Sede. Ese es uno, el 16.3, pero luego hay uno y es el 27. El 27 dice que los padres, no nombra a las madres, tendrán la libertad para decidir la educación de sus hijos. Y eso es lo que la derecha hoy está recordando continuamente. Pues no, tiene que haber alguien por encima, una institución que nos defienda a todas y a todos, y a las niñas y a los niños, sobre todo en edades muy vulnerables, que tenga unas normas que estén por encima de los deseos o las particularidades de una familia, porque a lo mejor resulta que le está haciendo, seguro, un daño muy grande a su hija o a su hijo porque quiere que las normas de las religiones, que
que además, como ha dicho mi mundo, que aquí compartimos, todas son misóginas y están en contra de las mujeres. En cambio, a los hombres los tratan muy diferentes. Entonces, ese artículo 27, nosotros lo que queremos es que no sean las familias privadamente pueden a sus hijos y a sus hijas llevarlos a donde consideren y decirles, pero la institución, esa institución que tiene que defender lo público como valor, eso es el laicismo y eso seguiremos luchando por él, eso se ha de cambiar, el artículo 27. Son esos dos los que recordamos siempre y de hecho Europa Laica tiene un proyecto de ley de libertad de conciencia que se presentó hace años y no salió adelante porque apenas tuvo votos y ahora con algunos cambios también ya está preparado y quisiéramos que en este gobierno de progreso, cuando si no ahora, tuviéramos una libertad de conciencia y no una libertad religiosa, es decir, la libertad de conciencia que entra todo. Eso hay que recordárselo cada día y cada semana a políticas y a políticos, porque en cuanto te descuidas han puesto libertad religiosa y entonces tienes que ir corriendo y decir, oye, mira, ¿te acuerdas que dijimos que es la de conciencia? A mí me avergüenza a veces tener que recordar esto, pero se ha metido tanto en la cabeza de la gente que todo el mundo ha de tener una religión. Hay gente que tiene una religión, pero hay gente que no tenemos una religión. Agnósticos, ateos, masones. Y entonces ese artículo 27, ahí se ampara la derecha todos los días diciendo que los hijos son míos, no son de Pedro Sánchez, dice Casado y compañía. Pero vamos a ver. Artículo 27. Yo cada día, desde que empezó el año, cada mañana, cada vez que me levanto, lo primero que hago es poner un tuit con el número del día, que es preguntarle a Sánchez Castejón y a Pablo Iglesias que lo del concordato para cuándo, ¿no? Y hay gente que me dice que yo todos los días me levanto y todos los días pongo, porque me parece súper importante. Y el otro día hablando, me resulta muy curioso, porque yo soy de una plataforma de chicas norteafricanas, en el grupo hay chicas saharauis, hay chicas tunecinas, de Argelia, de todas partes, otras nacidas aquí, de Marruecos, y nos decía un señor, porque leímos el manifiesto, y nuestro manifiesto es un manifiesto laico, donde pedimos el feminismo laico, decía, es curioso que no veo feministas pidiendo la laicidad y sin embargo vosotras las norteafricanas es lo primero que pedís. Y nosotros le decíamos, porque lo imprescindible de tener libertad de conciencia a nosotras nos hace personas libres para decidir otras cosas, porque si no, mientras estamos sujetas a lo que el patriarcado quiere de nosotras, por todo, por presiones familiares, por presiones religiosas. Y luego quería hablar de lo del PIN parental, ¿no? Que la derecha impone, ¿no? Porque aquí la gente se echa la mano a la cabeza y dice, el PIN parental para nuestros hijos. Hay gente que le escandaliza y otra gente que, bueno, pues que le encanta, ¿no? Y yo escribí un artículo donde lo que venía a decir es que hay en España, cuando había tanto escándalo de que el PIN parental, ¿cómo se les ocurre, no? ¿Cómo se les ocurre? Hay miles de chicas aquí en España que ya nacieron con el PIN parental de serie. Son chicas que no pueden ir de excursión, que no pueden ir a la piscina, otras tienen prohibido hacer gimnasia. Esas son chicas musulmanas españolas. Nadie las defiende, nadie se queja de que esas niñas ya vienen con el PIN parental de serie, de que se han perdido campamentos, se han perdido excursiones, se han perdido ir a la piscina, cuando son derechos fundamentales. ¿Por qué los niños sí tienen derecho a ir a nadar, los niños musulmanes, pero las niñas musulmanas no tienen derecho a ir a nadar? Y si pueden ir a nadar tendrán que ir cubiertas. Y yo nunca he visto a nadie nadando con un burkini, ¿eh? Yo vivo en Turquía, donde se ven muchos burkinis, y nadar no se puede. Hasta yo lo he intentado, que me encanta nadar. No se puede nadar. Se puede uno mojar y refrescarse, pero nadar no. Quiero decir, se están vulnerando derechos de niñas y de chicas españolas en los colegios. Sí. En los colegios, que es muy grave, ¿eh? Sí. Porque si eso le pasara a niñas, no sé, a tu hija, por ejemplo, perdona, se pondría el grito en el cielo, ¿eh? Pero como le pasa a una niña musulmana, ¡guau! ¿Qué más da? Pues otro tipo de racismo. Claro. Luego resulta que somos de plataformas antirracistas, pero no nos damos cuenta de estas cosas, ¿eh?
Pues yo, a mí que me llaman racista porque critico la ideología religiosa, yo sí me doy cuenta de que eso es racismo. Porque yo lo he sufrido cuando era pequeña. Pero es que de eso hace ya 40 y tantos años. Pero es que hay niñas ahora, a día de hoy, que lo sufren igualmente. Y las profesoras lo saben, y los profesores lo saben. Y no hacen nada porque vamos a molestar y se van a ofender. ¿Cómo que se van a ofender? El otro día, después de la charla, hubo profesoras que me dijeron, ya veremos con lo que tenemos que lidiar. Una charla que tampoco se dijo... No, fue una charla sobre derechos humanos. Sobre derechos humanos, hablamos sobre derechos humanos. Salió el tema de los apátridas, lo que es la identidad, cosas básicas. ¿Eso en una escuela pública? Sí, en el Instituto Jorge Juan. El profesorado tiene miedo, porque si no tiene a los de Hazte Oír, tiene lo del PIN parental, y si no tiene tal denuncia, y al final, y si no tiene inspección que te está diciendo cuidado con lo que dices, cuidado. Entonces, ¿cómo se educa así? Así no se puede educar. El miedo ese está, sí. Van a abrir un turno Sí, de más palabra. que nada porque recuerda que a las 7:30... Sí. La religión católica, lo que es religión en sí, se da muy poquito dentro de la clase de religión. Se da muchísima más religión en historia del arte, pero años luz. No se da la historia de la vida de los santos, ojalá. Ojalá, sí, también es verdad. Se adoctrina en ciertos valores morales, en los que mis niñas, la palabra mis niñas en religión, de la profesora de religión, es constante. Mis niñas, claro. Mis niños y los niños. Esa diferencia... Claro. Es la escuela de la igualdad, no hay escuela de la igualdad real. Y una cosa que quería decir es que la tendencia hacia el multiculturalismo es en la introducción de las religiones en la escuela. Sí. En vez de quitar la católica de la escuela, siempre que hemos ido a consellería a hablar, es la introducción de otras. Y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta? Eso es un error de concepción. Sí, ahora podemos dar palabras, si os parece, y tú quieres intervenir. En el Magreb, en España y en familias musulmanas vivimos y reclamamos un feminismo laico, un feminismo opuesto a la represión patriarcal que se ejerce en nombre de la religión. Esa es la primera frase del manifiesto. De chicas, desde 20 años hasta 50 y tantos como yo, que son de origen musulmán, norteafricanas. Y es muy gracioso porque decimos, hay que ver que somos las únicas que empezamos el manifiesto pidiendo laicidad. ¿Por qué? Porque es súper importante para las mujeres, para nosotras. Yo es que he trabajado en un instituto y surgía el problema de las chicas musulmanas que no querían hacer gimnasia, hacer educación física. No querían. No querían. Y luego discusiones en el claustro de profesores y velo sí, velo no. Es decir, este tipo de discusiones que son un poco complejos de llevar a nivel de un centro educativo, porque lo que tiene que haber una norma, igual que después del franquismo estuvimos luchando para que se quitaran el crucifijo, como tú bien has comentado, en los centros de enseñanza, pues ahora se ve con bastante naturalidad que un símbolo que para mí es religioso, y es que las chicas lleven el pañuelo, pues se vea con naturalidad y se piense que eso es el respeto. Exacto. Creo que ha sido interesantísimo, muchas gracias por estar aquí. Muchas te conocemos de conocido en redes y te seguimos y te retuiteamos y todo para dar voz a las mujeres. Me ha parecido muy interesante lo que estabas comentando de, claro, que dices que la multiculturalidad en base a la religión es racismo, y claro, si hay ciertas cosas que digo yo, a mí es que entonces me llaman colonialista, claro. No te jode. Entonces es un torpedo bajo la línea de flotación para desactivar el discurso feminista, porque yo coincido contigo en todo. Yo he nacido aquí, no he nacido en Marruecos, pero coincido contigo plenamente en ese sentido. Tu origen cultural y el mío no son los mismos, pero la visión feminista, digo que no, es que no me parece bien que les estén haciendo esto a las niñas. A
ah, no, es que tú no puedes hablar porque es una blanca europea racista. Y digo, mira, no te jode. Entonces, es una forma de desactivar el discurso feminista. Y entonces es una trampa en la que no tenemos que caer. Y, por ejemplo, por lo que decías de la izquierda, yo vi hace un año y medio así, Podemos precisamente, que era cuando salió la Gran Esperanza Blanca, y ahora tenemos una decepción terrorífica, todos los que... porque claro, la izquierda estaba muy mal momento, en España porque también había habido pues problemas de corrupción y demás, y salió un nuevo partido que parece que, en fin, organizaron un evento, le llamaban la Uni de Otoño, y allí, hubo otra movida de otra cosa, pero salió una chica que iba tan cubierta con un pañuelo que solo se le veían las manos y la cara. Y entonces ella estaba hablando de la integración, de las mujeres musulmanas y tal. Claro, yo por supuesto, de entrada me parece bien que cada cual vista como quiere y demás, pero yo dije, esta chica muestra tanta carne como una monja ursulina. Porque claro, solo se veía la cara y las manos, creo que las monjas todavía muestran cuello. Entonces digo, esta gente no habría invitado a nadie de Hazte-Oír, del Opus, o sea, y esta chica, vale, era musulmana, pero de la parte extremista equivalente en el cristianismo, pues eso, Hazte-Oír, Opus, la gente más extrema. Digo, bueno, entonces, esos modernos si es islam y es carcamal si es cristiano, es lo mismo. O sea, porque todas las religiones están... como tú decías, son muy machistas y especialmente todos estos que tienen esta actitud tan fundamentalista, como también los judíos ortodoxos, que las mujeres van con la peluca y las niñas llevan las medias. Entonces, hay una trampa muy grande en eso de la aceptación del otro y la multiculturalidad, porque nos están intentando colar todos los torpedos inaceptables en aras de la diversidad, que esa cosa de las palabras torpedo, terrorífica. Y entonces eso no verlos muy peligroso. Claro, y en los discursos, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen a ti, lo que tú dices, que te dicen, es que tú eres una blanca colonialista y no puedes hablar. ¿Cómo que no puedes hablar? Tú puedes opinar de lo que tú tengas que opinar. A ver si ahora yo, como nací allí en el norte de África, no puedo opinar sobre la situación de las mujeres en la India. Por supuesto que puedo opinar. Eso de inventar palabras para que nos callemos, como islamofobia, que no significa otra cosa que cállate, tú cállate porque esto no me lo puedes tocar. O transfobia, tú cállate porque el género tampoco me lo puedes tocar. Todas esas palabras solo sirven para callarnos. Y si hacemos caso, porque mucha gente hace caso, ¿no? Yo, un día, en una charla también una chica me dijo, claro, yo desde mi privilegio de blanca, y digo, perdona, es que aquí no te está preguntando nadie, ni yo no estoy hablando a nadie del color. Yo no estoy hablando del color, que si tú eres blanca o tal, somos mujeres y estamos hablando de problemas que tenemos las mujeres, ¿no? Y eso yo pienso que es una costumbre que hay que quitarse, que tú sabes que en las redes sociales eso se ve mucho, ¿no? Blanca colonialista, eso te lo dice alguien que se está quejando de racismo además, ¿eh? Porque hay asociaciones de racismo, como es racismo, que yo lo digo claramente quién es, ¿no? De Madrid, que se permite el lujo de insultar a los blanquitos, como dicen ellos, estos blanquitos, tal no sé qué, pero a ellos nadie les puede decir nada, claro. O sea, a ver, eso es racismo también. No se combate al racismo con el racismo, ¿no? Porque las cosas parece que van solo en una dirección, ¿no? Van en varias. Pero lo que tú dices es muy importante, no hay que callarse. O sea, a ti no te pueden callar la boca diciendo tú no puedes opinar porque tú eres una blanca colonialista. Por favor. Bueno, porque lo de colonialismo es otra cosa que da para una conferencia muy larga. Lo de colonial y lo colonial. Es curioso que todo eso, el feminismo no se da cuenta, es muy curioso que todo eso no afecta a los hombres colonizados. Solo, curiosamente, nos afecta a las mujeres colonizadas. Hay una cosa muy curiosa que a mí me pasa mucho, que me dicen, tú no sé qué, porque claro, te insultan, tú sabes la verdad, te insultan mucho y tal, y dicen, bueno, ¿tú por qué no dejas que...? Eso me lo dicen chicos musulmanes, chicos musulmanes. Me dicen, que vistan como tienen que vestir. Perdona, ¿y tú cómo vistes? Porque resulta que las musulmanas tenemos que vestir de una determinada manera, porque si no, estamos occidentalizadas, es que entonces ya no somos moras, ya somos occidentalizadas, pero resulta que desde que tengo uso de razón y recuerdo, mis tíos, mi padre, mis hermanos, todos
han llevado pantalón, chaqueta y camisa, que es una forma muy occidental. Porque ¿cuántos musulmanes aquí o en cualquier sitio ves tú con chislaba? Que es la vestimenta típica marroquí. A ver, ¿los ves? No, ¿verdad? O sea, lo colonial, ¿a qué nos afecta? A las mujeres, ¿no? A ellas no les afecta. La vestimenta nos afecta a las mujeres. A ellos tampoco les afecta. Coño, hay que darse cuenta de esas cosas, de que cuando te dicen esas cosas hay que aplicar la lógica y hay que aplicar el feminismo. Porque yo entiendo que haya mujeres que son muy religiosas y que creen en sus cosas y tal, y no son feministas. Mi madre no es feminista. Me lo dice claramente. Dice, ay, yo estas cosas. No, mi madre no es feminista. Ella no es feminista. Pero tampoco te va a engañar. Mi madre se puso el hijab hace 20 años, pues porque todas sus vecinas lo pusieron, porque esa es otra, no pertenece a nuestra cultura. No vino en los años 80, mi madre se lo puso porque mira, mi vecina ya vino de Bélgica con el puesto y ella pensó, bueno, pues si la vecina se lo ha puesto, pues yo me lo voy a poner también, ¿no? Y cuando le digo, ¿y tú? No, el hijab, digo, ¿qué te piensas? Que no sé cuánto, me dice, ah, bueno, yo ya soy vieja y te dice, lo que no entiendo, y mi madre me lo dice, lo que no entiendo yo a estas jóvenes, mi madre no lo entiende, porque mi madre será una mujer mayor, no habrá leído el Corán nunca, lo que yo le he leído, porque muchas veces me ha pedido que se lo lea y tal, pero sabe perfectamente que no es una obligación religiosa. Es que encima a las niñas jovencitas nos las están engañando con eso, con que es una obligación religiosa. No, señor, tampoco es una obligación religiosa, es una obligación moral, social y patriarcal. Y eso es lo que es, y hay que aceptarlo como es. Hubo una chica en una charla también hace años que se levantó y cuando una chica dijo, bueno, es que yo el hijab me lo pongo porque yo quiero. Y ella que llevaba el hijab dijo, ¿cómo que porque tú quieres? Te lo pones porque lo manda Dios. Dice, porque si no, de momento que me lo iba a poner yo. Eso es sinceridad. Esa chica no era feminista, era una charla de otra cosa, pero eso es sinceridad. Hay que ser sincera con una misma. Y si no, reconstruirse o deconstruirse, esa palabra que se decía tanto antes en el feminismo que ya no se dice, pues a veces habrá que decirla otra vez porque hay que deconstruirse y sobre todo no hay que tener miedo de decir lo que una piensa. Y yo también me puedo equivocar y a lo mejor hay cosas que yo pues digo y estoy equivocada y también me gusta que me lo pongan enfrente y me digan, oye tú, te has equivocado, con argumentos, no con insultos o con descalificaciones, ¿no? Con argumentos. Que se escuche lo que tú contestas. Es que el año pasado ya saqué el tema porque me lo he preguntado yo a mí misma, que es el concepto de racializada. Entonces yo pregunté a todas las compañeras que tengo de contacto, feministas, ¿qué opináis de eso? Porque yo considero que el momento estás hablando de todas las mujeres como racializadas, estás partiendo de una raza base que es la blanca. Y todas las demás pivotan alrededor de ella. Entonces eso en sí mismo yo lo considero racista. La mayoría estaban de acuerdo y opinaron también en esa línea porque a mí no me gusta ese término, no me gusta referirme a otras compañeras feministas como racializadas y se está utilizando en una parte considerable, no sé si cuantitativamente, pero cualitativamente importante en el feminismo. Y solamente una de ellas me dijo, porque ella hace activismo más desde la teoría feminista radical, pues que ellas mismas fueron las que quisieron llamarse así. Yo no lo sé. ¿Quiénes? ¿Latinoamericanas? ¿Musulmanas? ¿De países árabes me refiero? O sea, ¿quiénes? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo no soy racializada. Es otro apellido que de Claro. repente hace unos años, 2 años o así, de repente salió y resulta que todas las que tenemos una cultura o una religión diferente o un color obvio diferente, como el negro, y todas esas somos racializadas. Ayer una chica argelina, en la charla que dimos, que tampoco está de acuerdo con que se le adjetive de esa manera, decía, a ver, es que yo, ¿por qué estoy racializada yo? ¿Yo por qué soy racializada? Estamos poniendo apellidos que no nos corresponden. Porque si resulta que desde hace años ya acabamos con lo de la raza y con lo de, ¿no os acordáis? Vosotros, pues, pero yo me acuerdo de pequeña, que te daban la cabeza de un negrito y la cabeza de un chino para ir pidiendo lo del lomos aquello. Ya hemos acabado con todo eso y ahora resulta que estamos volviendo atrás otra vez y estamos empezando a dividir otra vez en razas, en bases, incluso ya a religiones, como si ser mora fuese una raza, como si ser musulmana fuera una raza, no, perdona, tenemos diferencias, tenemos contextos diferentes y... Se refieren a racializadas
a todas las que no son europeas blancas o Exactamente, norteamericanas. latinas. Y a mí eso me parece supremacista. Por supuesto, pero es un apellido que no se ha puesto desde el feminismo blanco, entre comillas, se ha puesto desde ese feminismo decolonial. Aquí hay que diferenciarse, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a diferenciar? Ay, perdón. No. Es otra diferencia, es otro apellido que yo no acepto. Nosotros, solo voy a decir esto nada más, en el manifiesto decíamos, y somos mujeres todas magrebíes, todas, ¿eh? Se supone que racializadas, pero no somos racializadas. Y decimos, no queremos ser clasificadas como parte de un colectivo ni religioso, ni cultural, ni étnico, y mucho menos racializado. Queremos ser mujeres con los mismos derechos y libertades que todas. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo básico. Claro. Gracias. Ah.